hoy nos recibe con los brazos abiertos un pequeño pueblo de la serranía de Guadalajara, Zarzuela de Jadraque. Aquí nos ha traído el objetivo de seguir profundizando en el estudio de la alfarería de otros tiempos. Nos adentramos en uno de los centros alfareros más arcaicos de España, ya documentado en época de Felipe II, que en sus relaciones topográficas, encargadas de llevar a cabo en el año de gracia de 1581, nos dicen así: dicho lugar de la Zarzuela es abundoso buenamente de leña, e de aguas para su menester, e barros, e maderas de encina cumplidamente, e que la gente son pobres, e solamente viven de su poca labranza, e de hacer algunas ollas. Estamos en el paraje llamado La Majillano, que es toda esta gran campa hasta allá a donde empiezan las Jaras. No solo es la finca esta de labor en la que estamos, también toda esa zona de Jaras es La Majillano. Y en este paraje es donde tradicionalmente los alfareros de Zarzuela de Jadraque han venido a surtirse de barro. Para señalizarlo, el ayuntamiento de Zarzuela realizó este hito. Esta tierra que hay aquí es una tierra mucho más roja que la que vamos a encontrar abajo. Esta es la tierra floja, es decir, la tierra plástica. La tierra fuerte, la veréis luego, es casi como la piedra. Entonces, cuando encontraban un sitio, venían, se surtían y lo tapaban, porque el pueblo entero estaba cogiendo barro. Entonces, cada uno tenía su trocitos. Eso lo vais a ver luego en el depósito de abajo. Aquí es mucho más difícil de hacerlo porque la labor cambia mucho más el paraje, pero en el otro sitio, que es una zona de Jaras, vemos incluso las huellas de los antiguos pozos que habían hecho los alfareros. Hemos localizado esta arcilla que es imprescindible para poder trabajar con las tierras de Zarzuela. Nosotros en principio solamente teníamos localizado el de la tierra fuerte. Vamos a buscar ese tipo de barro. Yo voy a ver si aquí abro un poquito más. ¿Quieres que miremos por otro lado? No, muchas catas no vamos a hacer porque está aquí debajo, o sea, y lo que sí te digo es que cuanto más cabemos, más tierra hay que quitar. Los alfareros de Zarzuela extraían la arcilla en diversos puntos, todavía visibles, y en cada emplazamiento presentaba características diferentes. En esta cata, la arcilla corresponde a la conocida como tierra floja. En la zona de los jarales de La Majillano encontramos un segundo yacimiento de arcilla, hoy inundado. Después de achicar el agua, se procede a excavar hasta dar con la veta de la conocida como tierra fuerte, rica en cuarzo, feldespato y mica, que confieren a las piezas la consistencia necesaria y su carácter refractario. En términos coloquiales, la arcilla de la primera cata, más plástica y moldeable, sería el músculo, y esta otra, más dura, sería el esqueleto. Estas dos tipologías se mezclaban para obtener una pasta con la textura adecuada para tornear. La tierra era cargada en los serones de las mulas y transportada hasta la casa. Para hacer esta tarea, aprovechaban el buen tiempo y, dependiendo del alfarero, recolectaban material para todo el año, o iban en varias ocasiones. Una vez en casa y ya involucrados todos los miembros de la familia, se descargaba la tierra en el portal, se deshacían los terrones y se mezclaba la materia prima, a razón de 3 partes de arcilla floja y 1 de arcilla fuerte. Después, se añadía agua para que la mezcla se esponjase y se dejaba el barro en reposo toda la noche, para que la combinación calara. Y al día siguiente, la masa resultante se depositaba en la sobadera. En ella se producía el amasado de la arcilla, se repasaba con una suerte de espada llamada pala, que detectaba pequeñas impurezas, y cuando el barro estaba bien limpio y moldeable, podía ya pasar al torno. Los que encontramos aquí están realizados en madera de coraza de encina
y conservan la misma tecnología primitiva que los utilizados en la antigua Mesopotamia, que aparecen a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Podemos diferenciar en ellos tres partes principales: la rueda, que es el cilindro superior, y sobre ella un rodal central sobre el que se trabaja la pieza. La corredera es la pieza rectangular situada bajo la rueda y unida a esta mediante 4 cilindros de madera. Su función es mantener la inercia y sujetar la rueda al eje de giro, llamado estaca, que atraviesa la corredera hasta alcanzar la rueda en un extremo y por el otro va anclado a una base. Para que el giro de la rueda fuera suave, se rodeaba la estaca con esparto untado en aceite, y para hacer más duradera la lubricación, se solía acompañar con una corteza de jamón. Cuando vine a este pueblo me hicieron un corro los ancianos del pueblo. No los niños ni las mamás con los niños, no, los ancianos del pueblo. Y todos estaban callados. Y yo ya estaba empezando a estar asustado. Estaba trabajando y no decían nada. Pues siempre estoy acostumbrado a que se metan conmigo. Y cuando terminé de trabajar me salió Evaristo y dijo: mi padre eso lo hacía así. Y el otro dijo: pues mi padre esto otro, el asa. Vamos, te pegaron una lesión alucinante. No, pero además me di cuenta también del respeto que sentían por el oficio, lo que era que lo habían visto toda la vida. Estabas entre ellos. Esta gente fueron los que cuando se fueron a la mili no volvieron al pueblo. Esta es la historia de España. Eso es lo que solía pasar. Esta gente fueron los que hasta los 20 años habían seguido el proceso del alfarero. Es decir, cuando eran niños pequeñitos, tenían que coger la pala. Le decía Narciso, le preguntábamos: ¿desde cuándo empezaste? En cuanto que podías sujetarla. En cuanto que podían sujetar la pala, tenían que estar haciendo lo que hace aquel señor de allí. En la sobadera, picar el barro desde por la mañana hasta que su padre estaba gastándolo sin parar. Después iban ya por tierra, luego a por la leña. Cortaban, arrancaban las estepas y les ponían una piedra encima para que se aplastaran y luego las traían para cocer. Y luego ya a vender. Y mientras tanto, cuando iban pudiendo, iban viendo al padre trabajar al torno, iban aprendiendo un poquito, y a los 18 años o así ya empezaban a la rueda. El torno no tiene la inercia que tiene un torno de pie, que tiene 1 metro de diámetro, que ya no es el peso, ellos le han añadido todo el peso que se puede a esta medida, y esta medida es esta. Y por eso está ahí ese hombre en esa postura, ya haciendo un cántaro grande, en esta postura que es alucinante. Un hombre que tiene casi 80 años allí con el cigarro en la boca, que lleva 20 años sin haber hecho el oficio, pero que en esa fotografía vemos de la derecha, con la boina, si la veis de cerca, es una posición de potencia alucinante en la que está ese hombre que está así, que parece que va a dominar todo lo que le pongan. Esa fotografía es alucinante. Entonces, cuando se puso Nicasio, cogió y lo primero que hizo fue esto. Que es como, para esto no me hace falta un torno. Esto lo hacen las loceras guanches, las loceras de las Islas Canarias, que están en un estado cultural muy anterior. Esta es la técnica del urdido a mano. Esto, si le echo, en lugar de que vaya girando esto poquito a poco, le echo aquí un polvo de tierra volcánica o de arena o de tierra seca, y le voy dando vueltas, lo hago también. No me hace falta la rueda, no me hace falta toda esta complicación de la que hemos hablado, de esta máquina que viene del origen de la civilización. Y esto es el hecho diferencial. Nadie hace esto antes, ningún alfarero de rueda. Casi todos los alfareros de rueda ya centran y abren como abrimos nosotros, como me habréis visto. Bueno, pues los alfareros de zarzuela hacen esto, y después de hacer esto tenía que tener ya la pelleja húmeda. Lo primero que van a hacer es, con el dedo doblado, alisar y suavizar la base. Esto está muy parecido a la técnica, es la técnica del urdido a mano, como los churros. Esto, si quiero ahora sin rueda, lo sigo estirando para arriba y lo llevo para allá. Por eso os digo que aquí estamos viendo todos los pasos desde que se inventó la alfarería hasta que se inventó la máquina, ¿vale? Con esto hacemos un culo plano y ahora doblan la pelleja y
y ahora ya hay que empezar a darle un poquito de... Ahora empieza otro mundo. ¿Veis esta velocidad? Sí. Eso ya es otro mundo. Ese momento es en el que son las mujeres las que dejan de trabajarlo. Cuando empieza esta velocidad, ¿sabéis esta teoría que dicen que toda la cerámica prehistórica la hicieron las mujeres, como Olegaria, pero que cuando llegó el torno, la cerámica pasó a talleres especializados, en la época protohistórica, en la época de los centíberos, los íberos, pasó ya a talleres especializados, alfares, y empezaron a ser hombres. Esto es el momento en el que llega el hombre y esta postura, por ejemplo, Olegaria y sus ancestros no la ponían, porque esto, entre otras cosas, culturalmente no es apropiado para la mujer. Las alfareras de Zamora trabajan de rodillas, Pero, ¿sabes pero no a esta velocidad, claro, el torno. ¿Qué te imaginas por qué? Trabajan de rodillas y le llaman penar. Normal, Penar. no es jorobado. Trabajan de rodillas aquí porque están haciendo estos trabajos que hemos hecho nosotros en el torno, es decir, que hemos ido a mano trabajando y estamos aquí, o bien estamos así, o estamos así como ellas. Este es el torno que ha perdurado en Occidente hasta que llegó en el siglo VII u VIII. A través del mundo musulmán llegó el torno de pie, que es el que conoce todo el mundo. Es decir, que todo el mundo, cuando dice, uy, un alfarero que trabaja con algo muy antiguo, con un torno de pie. Eso es moderno. Moderno para lo que estamos hablando. Esto es como trabajaban antes de los romanos, los griegos, los fenicios. Los fenicios fueron los que trajeron este torno a la península ibérica. En un principio, se antojaba extraño que Zarzuela fuese un centro alfarero importante, ya que los materiales rocosos presentes en su territorio no eran muy apropiados para este uso. Sin embargo, el ingenio humano encontró los lugares concretos en que la tierra era apta para la alfarería, así que la aparición de esta actividad estuvo favorecida por la existencia de yacimientos en la zona propicios para este fin. La alfarería zarzueleña tuvo desde sus inicios una doble utilidad. Por un lado, proporcionaba a quien la ejercía las piezas necesarias para el uso diario de la familia, y por otro, su venta en los mercados de los pueblos colindantes suponía un ingreso extra a la exigua economía familiar. Se trataba de un tipo de artesanía utilitaria, sin grandes pretensiones ornamentales, ya que las piezas que se realizaban eran para su uso diario. Zarzuela custodia una gran tradición artesana y, a pesar de ello, nunca poseyó un torno de pie alguno. Esta misma arcilla tiene miles de granos. Es decir, esto que estamos creyendo que hemos visto, una arcilla roja y una arcilla blanca, no. Eso hay que decir unas arcillas, que el conjunto estamos viendo rojas y otras arcillas que estamos blancas. Eso si lo sometemos a un proceso de decantación que se mejora añadiéndole al agua un poquito de floculante, como lo que le echáis a las piscinas para limpiarlas, silicato de sodio, una sal, conseguimos que se separen la granulometría de las arcillas. Si nos damos cuenta, tenemos en Zarzuela todos los elementos necesarios: la madre tierra de la que servirse, el agua para ablandarla, la leña para hornearla y el aire, que es menester para todo. Los 4 elementos unidos por el hombre de estas tierras, que con sus manos va dando forma al cacharro según su necesidad o capricho, aunque esos tiempos no estuvieran para trotes caprichosos. Después de moldeado, se dejaba secar, normalmente en la cocina de la vivienda, y tras ello, el utensilio se introducía en el horno para su cocción. Era el último paso del proceso. El
peine es una herramienta que utilizan los alfareros tradicionales de toda España, no es solo de los de Zarzuela. Y se hacen muchísimas decoraciones. Y las botijas de Zarzuela pueden tener una decoración, y el botijo, una decoración, y la ollita que... Bueno, esa no era de peine, era una onda simple. Como la producción personal era limitada, se realizaban entonces cocciones conjuntas, en el horno comunal. Cada alfarero realizaba con el pinche unas marcas propias para poder identificar las piezas tras la cocción. Estas eran colocadas boca abajo, empezando por los pucheros, después los cántaros, las botijas grandes y encima las botijas pequeñas. Se han catalogado hasta una quincena de piezas diferentes en Zarzuela. La botija, que se empleaba para llevar el agua al campo durante las tareas agrícolas. El botijo, muy apreciado por el agua tan fresca que hacía. El cántaro para guardar el agua en las casas y la cantarilla de menor tamaño y misma función. La copa, donde llevaban las niñas las ascuas a la escuela para poder calentarse. El cuenco, como recipiente multiusos, la encella para hacer el queso, la jarra para servir líquidos y también como medida de capacidad, la olla para los guisos y para conservar en aceite la matanza, el puchero para cocinar y la cobertera para taparlo y mantener el plop-plop, las tejas y el galápago para moldearlas, las macetas, las tinajas para almacenar el vino y los tubos para la conducción de agua. Nos despedimos de Zarzuela, un pueblo que conserva sus raíces, que guarda celosamente la memoria de sus antepasados y el legado de la noble alfarería de otros tiempos.